El corazón de Titán flotaba en el vacío, como un vestigio de la guerra, un fragmento de un mundo perdido, erosionado por la radiación y los incontables años de soledad. Las cicatrices en su superficie hablaban de explosiones lejanas, de fuego y olvido. Diego no se permitía contemplaciones. Su visor reflejaba datos en una maraña de números y códigos, una sinfonía de lectura constante que le indicaba presiones, niveles de oxígeno y proximidad de la beta prometida. La señal era fuerte, persistente, un latido metálico en el interior de la roca. Con cada paso, su respiración se acompasaba al parpadeo insistente del georadar. Las leyendas sobre el corazón de Titán abundaban en las estaciones espaciales y en las tabernas de mala muerte, contadas en susurros por bocas gastadas por el alcohol y la desesperación. Decían que en las entrañas de aquel pedazo de mundo vivían criaturas deformes, residuos de la guerra, abominaciones nacidas del caos radiactivo. Diego no creía en cuentos, pero había aprendido a temer lo que acecha en las sombras. Entró en la grieta con la cautela de un animal viejo. La luz de su casco se filtró por el polvo suspendido, revelando un corredor angosto de roca negra y cicatrices de explosiones pasadas. El chasquido de su respirador rompió el silencio sofocante. Sus botas resonaban con un eco ahogado, como si el asteroide contuviera la respiración. La lectura del contador de radiación se disparó de pronto. Diego se detuvo, apretó los labios y avanzó más despacio, cada paso convertido en un sacrificio. La pared frente a él parecía inofensiva, una lámina de piedra agrietada por el tiempo. Deslizó la mano enguantada sobre la superficie y sintió el cosquilleo de la estática. La beta estaba allí, justo tras ese muro. Sacó el cortador láser. El haz rojo trazó una línea perfecta sobre la roca, levantando una bruma de polvo incandescente. El sonido era un grito agudo, un chillido que rebotaba en la oscuridad como un lamento atrapado. Las esquirlas cayeron a sus pies, pero entonces lo escuchó. No era el sonido de la roca fracturándose, sino algo más hondo, más visceral. Un arrastre lento, acompasado, algo viviente. Se quedó inmóvil. La luz de su casco barrió la abertura recién hecha, revelando un espacio angosto más allá. Un destello fugaz lo atravesó. 2 puntos de luz reflejada, fría, incólume, ojos. Diego sintió el peso de la mirada clavada en él, una inteligencia oscura, primitiva y paciente. Retrocedió un paso, con el cortador láser levantado. El bulto en la penumbra se movió. Era bajo, retorcido. Su piel translúcida como una membrana podrida. Los huesos sobresalían en ángulos imposibles, y una fila de dientes diminutos y afilados se desplegó en un siseo apenas audible. Diego sintió su estómago contraerse. La criatura no atacó. Permanecía en la frontera de la oscuridad, observando. Diego tragó saliva, su mano temblorosa sobre el gatillo del cortador. En su mente resonaban las historias, los murmullos sobre aquellos seres que se movían en grupo, cazadores silenciosos en la vasta negrura. «No eres real», murmuró, intentando convencerse. Pero los ojos seguían allí, y con ellos una presencia que retaba su cordura. Diego volvió a mirar la caja metálica oculta tras la criatura, el botín que podría redimir años de fracasos y peligros. Dio un paso adelante, sintiendo la opresión del aire reciclado en sus pulmones. «A la mierda», susurró entre dientes. La criatura reculó apenas un instante, como si midiera la valentía del hombre. Diego avanzó de nuevo, sus botas resonando como un tambor fúnebre en la piedra hueca.
Alargó la mano hacia la caja. Sus dedos rozaron el metal helado. Y entonces todo explotó en un estallido de movimiento y gritos. Diego retrocedió tambaleante. La luz de su casco revelando sombras que se agitaban en la profundidad del túnel. Decenas de ojos emergieron de la oscuridad, miradas llenas de hambre e inteligencia calculadora. Sintió el escalofrío recorrerle la espalda. No había tiempo para dudas. Tomó la caja, la aseguró en su mochila y salió disparado hacia la salida, el eco de sus pasos retumbando como latidos de tambor de guerra. La respiración se le quebraba en jadeos. Su cuerpo se agitaba en el vacío sin control. Al salir a la superficie, la vista de su nave le devolvió la esperanza, pero la esperanza murió rápido. La lanza de Ícaro flotaba muerta, sin señales de vida. Diego supo en ese instante que no estaba solo en el corazón de Titán, y que aquellas cosas lo querían a él tanto como su carga. Apretó los dientes y echó a correr. Diego férreo. Salazar sintió la caja metálica golpear contra su espalda al asegurarla en la mochila. El peso era familiar, pero la tensión en su nuca no lo era. Sabía que algo lo observaba desde las sombras del túnel. Los ecos en la roca eran traicioneros, distorsionaban los sonidos, pero Diego conocía la diferencia entre la soledad y la acechanza. Dio un paso atrás. La bota resbaló en el polvo radiactivo acumulado durante décadas. La criatura, o lo que fuera que habitaba en la penumbra, no se movió. Ojos diminutos, como agujeros en la nada, seguían cada uno de sus movimientos. Diego levantó el cortador láser con un temblor involuntario en la mano. Un siseo sordo reverberó en la cámara y supo que no estaba solo. Más ojos, más sombras que se deslizaban entre las grietas de la roca. Corrió. No había otra opción. Los túneles del corazón de Titán eran un laberinto de engaños y muerte. Pasadizos angostos se ramificaban en todas direcciones. Vestigios de antiguas excavaciones que ahora servían de madrigueras para cosas que no deberían existir. Diego sintió el peso de la radiación en su carne. El contador Geiger aullaba como una bestia agonizante. El sudor le resbalaba por la frente, pegajoso, mientras los gruñidos y arrastres se multiplicaban a su espalda. Su respiración era un jadeo constante cuando alcanzó la boca del túnel. La lanza de Ícaro flotaba a la deriva, inmóvil, oscura. Ninguna luz parpadeaba en el casco de la nave. Diego sintió un escalofrío. Había sellado cada protocolo antes de entrar a la mina, cada medida de seguridad revisada 2 veces. Los mutantes la habían alcanzado primero. Maldición, no había tiempo para lamentos. Se impulsó hacia la nave, sintiendo la liviandad de la gravedad baja. Las sombras lo seguían, apenas perceptibles en el rabillo del ojo. Al llegar, golpeó el panel de emergencia, pero la puerta no respondió. Recurrió a la consola manual, conectó su traje a la interfaz y la pantalla proyectó una sola palabra en rojo: sabotaje. Los mutantes no eran bestias irracionales. Pensaban, planeaban, esperaban. Diego contuvo una carcajada amarga. Si hubiera tenido tiempo, quizás se habría reído de su propia arrogancia. La única opción ahora era el puesto de comunicación Alcázar, a media jornada de caminata en superficie. Era una condena de muerte, pero quedarse allí también lo era. Con un último vistazo a su nave muerta, ajustó las correas de su mochila y empezó la marcha. La superficie de Titán era traicionera. Crestas dentadas se alzaban como cuchillos contra el cielo estrellado. Cada paso era una lucha contra el cansancio, el hambre y el miedo.
A lo lejos, la silueta del puesto de comunicación se erguía como un esqueleto metálico olvidado. Diego avanzaba con pasos calculados, pero el instinto le gritaba que no estaba solo. Un sonido viscoso, como carne deslizándose sobre metal oxidado, lo detuvo en seco. Giró lentamente. La criatura se alzaba sobre una de las formaciones rocosas. Era más grande que las otras. Su piel traslúcida revelaba una red de venas negras. Su boca era una cámara de dientes interminables. Los ojos, demasiados para ser contados, lo observaban con algo que solo podía describirse como curiosidad. Diego apretó los dientes y desenvainó el cortador láser. «¡Ven por mí, maldito!». La criatura se arrojó sobre él. Diego Salazar avanzaba tambaleante, arrastrando los pies sobre la grava irregular del asteroide. El puesto de comunicación Alcázar era un espectro lejano, una sombra erguida contra la nada inmóvil del cosmos. Cada paso era una afrenta a su cuerpo exhausto, a su mente embotada por la falta de oxígeno. La mochila golpeaba su espalda con el ritmo de su respiración, cada vez más superficial, más entrecortada. El traje emitía un pitido insistente, una advertencia que ya no necesitaba. Las reservas de aire descendían, inexorables. Diego miró su reflejo en la visera, un rostro cetrino, de ojos hundidos, de labios agrietados por la deshidratación. El sudor se evaporaba antes de humedecer su piel. Cuando finalmente alcanzó la base de la estructura, se desplomó de rodillas. Sus dedos temblorosos tantearon el panel de acceso, pero el temblor le impedía introducir el código de desbloqueo. Maldijo entre dientes, una letanía de insultos entrecortados por jadeos. La puerta se deslizó con un quejido mecánico, y Diego cayó hacia adelante, dejando que la gravedad artificial lo abrazara. Se quitó el casco con dedos entumecidos, aspirando el aire enrarecido de la estación. Sabía a polvo y a metal oxidado. El terminal de comunicaciones parpadeaba en la penumbra. Se arrastró hasta él, cada movimiento un tormento. Activó la consola con un esfuerzo titánico y pulsó la secuencia de emergencia. Aquí Diego Salazar, sector 7, Alcázar. Su voz era un susurro áspero, como si la propia vastedad del espacio la ahogara. Necesito asistencia inmediata. El silencio le respondió. Esperó con la cabeza gacha, observando el parpadeo monótono de la pantalla. La desesperación se enroscó en su pecho como una serpiente de hielo. Entonces, un sonido. Estático primero. Luego una voz firme, femenina. Recibido. Diego Salazar, mantenga la posición. Su corazón martilleaba, pero el alivio fue fugaz. La nave apareció en el horizonte con un resplandor escarlata, recortada contra el abismo. Cuando aterrizó, Diego la observó con recelo. Emergió, era esbelta, de movimientos calculados. Astra Ramírez. «Estás en mal estado», dijo ella, evaluándolo con una mirada que no permitía objeciones. «He estado mejor». Ella le ofreció una rápida botella de suero, que Diego bebió con avidez. Luego Astra le entregó un comunicador cifrado. «Sabes por qué estoy aquí, ¿verdad?». Diego asintió con la cabeza pesada. La voz de Astra era como un cuchillo afilado deslizándose en la penumbra de su mente. «Cárdenas Intergaláctica lo sabe. Sabe todo». Diego sintió el peso de sus palabras. Apretó los dientes. «Siempre lo han sabido. ¿Cómo podrían no saberlo?». Astra lo miró fijamente. «Lo ocultan. Los asentamientos perdidos, las desapariciones,
Todo es parte de algo más grande. Necesitamos pruebas. Necesitamos respuestas. Diego se pasó una mano temblorosa por la cara. Sabía que no había vuelta atrás. Entonces empecemos. Astra sonrió, una sonrisa dura, sin alegría. Nos espera un largo camino. Diego Salazar y Astra Ramírez siguieron el trazado incierto de las coordenadas con una precisión mecánica. Cada metro un lento descenso a los cimientos de algo que nunca debió ser descubierto. La mina abandonada se alzaba ante ellos como un coloso herido, sus estructuras corroídas por la radiación y el olvido. Las luces del casco de Diego se reflejaban en los metales oxidados, proyectando sombras irreales que danzaban con la pérdida de toda esperanza. «Esto es una trampa», murmuró Astra, sus ojos recorriendo el paisaje devastado. Diego asintió, sin desviar la mirada de la entrada oscura. No hay vuelta atrás. La negrura de los túneles los envolvió al instante, devorándolos en un silencio cargado de amenazas. Sus respiradores siseaban acompasadamente, un recordatorio constante de su fragilidad en aquel entorno hostil. A cada paso, el contador Geiger emitía chasquidos cada vez más frenéticos. Avanzaron en silencio, atentos a cualquier señal de movimiento. No tardaron en encontrar los primeros vestigios de la colmena mutante, restos de tecnología saqueada y adaptada con una torpe inteligencia, cables retorcidos como vísceras y paneles abiertos como heridas. La biología alterada se filtraba a través de cada pieza, enredándose con la estructura misma de la mina. «Dios», susurró Astra, tocando una consola donde la carne se fundía con el metal. Diego sintió el nudo en su estómago apretarse. Era peor de lo que imaginaban. La colmena no solo usaba la tecnología robada, la estaba convirtiendo en algo más. El plan era simple en su crudeza. Diego se separó de Astra para colocar las cargas explosivas en puntos críticos de la estructura. Cada paso que daba era una promesa de muerte contenida. Cada resquicio de la mina exhalaba una respiración que no era suya. Al llegar al corazón del nido, el horror se volvió tangible. Criaturas se movían en la penumbra, sus formas retorcidas y grotescas, amalgamas de carne y máquina. Diego clavó los explosivos en su lugar mientras su mente registraba con frialdad la magnitud del enemigo. Apenas logró contener una náusea cuando una de las abominaciones giró su cabeza desproporcionada hacia él. Ojos vacíos, huecos de una inteligencia incomprensible. Terminó su tarea y retrocedió lentamente, controlando la urgencia en sus latidos. Cuando se reunió con Astra, sus rostros reflejaban la misma determinación. No hubo palabras. El tiempo apremiaba. Comenzaron la huida. La mina tembló con los primeros estallidos. Gritos inhumanos resonaron en la oscuridad. Cuerpos distorsionados emergieron de las sombras, lanzándose en una persecución sin tregua. Diego corrió, sintiendo su respiración rasgar su garganta seca. Astra disparaba a ciegas, ganando segundos preciosos. El túnel se colapsó tras ellos en una lluvia de escombros y polvo radiactivo. Emergiendo a la superficie, se arrojaron a cubierto tras una viga derruida, viendo la mina ceder ante las explosiones internas. El polvo tardó en asentarse, pero lo que reveló fue peor de lo esperado. La destrucción de la mina había destapado una red de túneles más extensa de lo imaginable, cicatrices que se extendían por el asteroide y más allá. La colmena no era un nido aislado, era solo el comienzo. Diego miró a Astra, su rostro cubierto de sudor y ceniza. «Esto no ha terminado». Ella asintió,
con la mirada perdida en la maraña de túneles que ahora conocían su existencia. La terminal parpadeaba con un fulgor espectral en la penumbra de la cabina. Diego Salazar observaba las líneas de código desfilar en la pantalla con la misma expresión que un condenado que asiste al anuncio de su sentencia. Astra Ramírez, a su lado, contenía la respiración mientras los datos descargados de la mina abandonada se descomponían en páginas de revelaciones macabras. Son experimentos, murmuró Astra, su voz apenas un aliento entre los zumbidos de los motores. Humanos. O lo que alguna vez fueron. Diego no respondió de inmediato. Las imágenes eran inequívocas. Células mutadas, extremidades fusionadas con implantes cibernéticos, esqueletos modificados por radiación y cirugías improvisadas. La Corporación Cárdenas Intergaláctica había sembrado sus experimentos en las sombras de la guerra, dejando que germinaran en lo más profundo del círculo de asteroides. Diego apretó los dientes, sintiendo el peso del descubrimiento anclarse en su pecho. No eran errores, dijo finalmente. Era intencional. El comunicador emitió un pitido corto. Astra intercambió una mirada con Diego antes de aceptar la transmisión. La voz del comandante Vargas llenó la cabina, grave, insidiosa. Salazar, Ramírez, sabemos lo que han encontrado. No llegarán muy lejos. El sudor perló la frente de Diego. Astra maldijo en voz baja y se puso en pie de inmediato. Tenemos que salir de aquí, dijo. Las coordenadas de un refugio seguro parpadeaban en la pantalla. Santa Verónica. Un asteroide olvidado, una ruina de las primeras explotaciones mineras. Si lograban llegar, podrían transmitir los datos a la red clandestina antes de que Vargas y sus mercenarios los encontraran. Diego pilotó la nave con la precisión de un hombre que ya no espera nada de la vida. Las estrellas pasaban como cuchillas de luz por la cabina, mientras Astra preparaba las armas y reforzaba el blindaje. El asteroide Santa Verónica apareció en el horizonte, un coloso dormido en la inmensidad del espacio. Diego aterrizó en una de las plataformas en ruinas y descendieron con cautela. Vamos a hacerlo rápido, dijo Astra. La sala de control estaba cubierta de polvo y silencio. Encendieron los sistemas uno por uno, cada zumbido resonando como un presagio. Diego comenzó la transmisión. Los datos comenzaron a fluir, una corriente silenciosa de verdades que no podían seguir enterradas. El primer ataque llegó en forma de estallido. Un mutante surgido de la oscuridad se abalanzó sobre Astra. Sus mandíbulas desarticuladas destilaban un fluido oscuro. Diego disparó con el arma temblorosa, perforando su torso y manchando el panel con restos de su carne mutada. Las alarmas se encendieron. La transmisión continuaba, pero la lucha era inevitable. Mercenarios irrumpieron por los corredores. Disparos resonaron entre los muros oxidados. Diego protegió la consola con su propio cuerpo, mientras Astra cubría la retirada. Finalmente, un último pitido anunció que el mensaje se había enviado. Astra tomó a Diego del brazo y lo arrastró hacia la salida. Detrás de ellos, la nave explotó, devorada por el fuego enemigo. En el horizonte, la lucha apenas comenzaba. Diego Salazar avanzaba por los corredores oxidados de la estación espacial Puerto del Alba, cada paso resonando como un presagio. Astra Ramírez caminaba a su lado, la mirada fija en las sombras que se acumulaban en los rincones de la vieja estructura. El aire olía a metal quemado y desesperación. El tejedor los esperaba en la sala central,
un hombre de rostro curtido y mirada impenetrable. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa como si hilara hilos invisibles en la penumbra. No alzó la vista cuando entraron. «Han traído problemas», dijo. Su voz era un susurro rasposo. Diego dejó caer el dispositivo de datos sobre la mesa. La luz pálida de la pantalla proyectó sombras danzarinas sobre las paredes corroídas. «Hemos traído la verdad», replicó Astra. El tejedor contempló los archivos, su rostro imperturbable. Imágenes de mutantes, experimentos fallidos y disecciones grotescas llenaron la pantalla. El silencio se hizo espeso. Sabía que la corporación escondía algo, pero esto, susurró. Diego cruzó los brazos. «Necesitamos hombres, recursos. Un último golpe». El tejedor sonrió, pero no había alegría en su gesto. «Ya no somos chatarreros, Salazar. Somos soldados». Las siguientes horas fueron de preparación febril. Buscadores de chatarra, exmilitares y fugitivos se unieron a la causa. En los hangares, la vieja flota cobraba vida con parches y remiendos, un reflejo torcido de lo que alguna vez fue una armada. La estrella de Mendoza apareció en sus monitores como un monolito oscuro, bañado en el resplandor mortecino de una estrella lejana. Allí estaban los mutantes. Allí se libraría la última batalla. El ataque fue un golpe quirúrgico. Las naves de la Resistencia surcaron la nada con un propósito implacable. Astra pilotaba con la frialdad de quien no tiene nada que perder. Diego, desde la torreta, disparaba con la precisión de un hombre al que el miedo había abandonado. Las criaturas emergieron de la estructura como una plaga de pesadilla. No eran meras bestias. Eran inteligentes, organizadas. Cada movimiento estaba calculado para maximizar el terror. La batalla fue caótica. Explosiones, disparos y gritos se mezclaban en un cóctel infernal. Diego vio caer a amigos. Rostros conocidos se desvanecían en la penumbra. Astra seguía adelante, la determinación esculpida en cada línea de su rostro. Cuando finalmente destruyeron el nido, la estación entera tembló. El fuego consumió lo que quedaba de la base, una purga necesaria. En la distancia, desde la seguridad de su nave maltrecha, Diego contempló los restos flotando en el vacío. «Esto no ha terminado», dijo Astra. Diego asintió. La resistencia había nacido en las cenizas, pero la guerra apenas comenzaba.